Desde H. Bildu apostamos por una educación pública y de calidad, y en ese sentido llevamos 4 años trabajando en diferentes medidas, como por ejemplo en escuelas infantiles con la implementación de los menús Hemengoak, con alimentos de proximidad y ecológicos, también en la adecuación de la oferta a la demanda actual de los modelos lingüísticos y con ello con la apertura de 2 escuelas infantiles en euskera. Hemos invertido en los 27 colegios de Iruña en torno a 3 millones de euros en obras y en mantenimiento. Y bueno, hoy estamos aquí en la Plaza San Francisco porque hemos atendido una demanda histórica del casco viejo, que era la construcción de una cubierta en el patio del colegio. Hace unos días aprobamos inversiones por valor de 10 millones de euros, en los cuales también iba incluida la construcción de la cubierta del Ikastetxe Goalde. Son inversiones que también hemos hecho conjuntamente con el Gobierno de Navarra. Para los próximos 4 años también seguiremos impulsando esa educación pública y de calidad por la que estamos trabajando, con la apertura de una escuela infantil en Soto Lezcairu, donde ofreceremos los servicios de escuela infantil y de escuela de familia. También está prevista la apertura de una escuela de familia en la antigua escuela de Rochapea. También abriremos una línea de subvenciones para llegar a la gratuidad de las tasas a las rentas más bajas en escuelas infantiles, y tenemos un plan anual de inversiones, una continuación del plan anual de inversiones por valor de 600.000 euros anuales para obras en colegios. Queremos también implementar un plan de adecuación de patios con zonas de juego infantil diferentes a las que en estos momentos tenemos, impulsando juegos más inclusivos, más igualitarios para los más chiquis. Vemos positivo que todos los partidos políticos hayan incluido la propuesta de la apertura de una escuela infantil en Soto de Lezcairu, una propuesta que ha impulsado este equipo de gobierno, el Gobierno del Cambio, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad sin denunciar la herencia recibida por parte de UPN, en la cual 8 de las 12 escuelas infantiles estaban sin adecuar al decreto, un decreto foral aprobado en 2007, que nos ha llevado a invertir 2 millones de euros en esta legislatura y en la próxima legislatura otros 2 millones para poder adecuar esas escuelas a la legalidad y así afianzar y seguir con la estabilidad y con las subvenciones que nos aporta el Gobierno de Navarra. Por otro lado, también denunciar en esa herencia recibida el arrinconamiento que UPN hizo del euskera, situando las 2 únicas escuelas infantiles en euskera en un único barrio y sin aumentar la oferta en euskera en 30 años.